Buenos días para todos. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? ¿Están acá? Bueno, muy bien. Me siento muy contento de estar con ustedes. Como siempre, es un placer. Yo le voy a pedir algunos favores. Me voy a poner un poco molesto. Yo le voy a pedir a Yasmín y a Janet que se vengan 2 bancos para adelante. Le veo a Beto y a su familia que se vengan 2 bancos para adelante. A Pablo Matías Piño, que se venga 2 bancos para adelante. Juan Carlos también. Nilda también. Todos vamos a tratar de estar lo más adelante posible. Acá no es un secundario que hay gente en el fondo. Nilda tirando el papelito. No existe. No estamos en el fondo. Así que los que podemos venimos más adelante. ¿Sí? Todo el tiempo que ustedes le presten atención, voy a estar compartiendo. En el momento que ustedes no presten más atención, me bajo y voy a con mi suegra. ¿Está bien? Entonces, vamos a estar atentos acá. Es un tema que espero que sea de bendición, es un mandamiento del Señor y ustedes van a tener distintas respuestas. ¿Está bien? Si ustedes me están mirando y me están prestando atención, yo les comparto, voy a tratar de ser breve y terminamos. Pero si ustedes no me prestan atención, voy a hacer largo. Nada, mentira. Pero me tienen que prestar atención. ¿Estamos? Yo les digo una frase y ustedes la tienen que terminar. Y por todo el mundo. ¡Ah! No fue la misma respuesta. Muy bien. A ver, va de nuevo. Y por todo el mundo. Ah, muy bien. Ese es un texto de la palabra de Dios que está en Marcos capítulo 16. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, hablan conmigo en Mateo capítulo 28. Se van a acordar de Mateo capítulo 28 porque Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y 28 es el último capítulo que tiene. Entonces se van a acordar el primero y el último. ¿Estamos? Mateo capítulo 28. Ustedes dijeron bien ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero Mateo 28, 16... dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¡Epa! Parecido pero distinto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un texto en Marcos capítulo 16 dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero este dice ir y hacer discípulos. ¿El Señor qué quiere? ¿Que prediquemos el Evangelio? ¿Que hagamos discípulos o las dos cosas? No los escuché convencidos. Las dos cosas. Muchas veces yo puedo predicar el Evangelio sin hacer discípulos. Pero es más difícil que yo haga discípulos sin predicar el Evangelio. Por eso yo voy a tratar de apuntarle a la tarea de hacer discípulos, porque haciendo discípulos, ¿de qué lo vamos a hacer? ¿Discípulos de independiente? No. Le vamos a predicar el Evangelio, por supuesto. Entonces, y por todo el mundo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo poder, lo garantizo, en el cielo y en la tierra. Otra promesa, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora les pido una cosa en modo imperativo con una orden. Ir y hacer discípulos. Ahora usted me dice, ¿cómo voy yo a hacer discípulos? En general siempre hace discípulos alguien a quien admira. Alguien a quien la gente lo quiere seguir por donde va. Yo me imagino si una figura pública quisiera ser discípulos, mucha gente lo querría seguir voluntariamente, daría todo por estar cerca de él, pero por estar cerca mío, ¿quién va a querer ser mi discípulo? Ahora, nosotros no tenemos que ser discípulos de nosotros mismos, ni hacer discípulos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer discípulos del Señor. Tenemos que hacer discípulos del Señor. Y el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos para hacer un canal entre las personas y su presencia. Quiere que hagamos discípulos. Usted dice, pero yo no sé cómo podría ser discípulos porque no soy admirable. Mire, le voy a decir una cosa. No es que la gente lo va a seguir usted porque usted sea admirable. Espero que lo sea. Por lo menos que tenga un testimonio intachable. ¿Qué es lo que tiene que tener?
un buen testimonio. Pero la gente lo seguirá por la constancia que usted tenga en estar constantemente con esa persona, en pasar tiempo con esa persona, en ser una persona constante de ayuda, una fuente a la cual ellos pueden recurrir, una persona de confianza, una persona que los quiso. Y ese vínculo construido hace que en un momento las personas lo sigan a usted, pero no para terminar siguiendo a usted, para terminar siguiendo al Señor. Hay una palabra que ustedes van a conocer, y es la palabra que yo les quiero compartir en esta mañana. Juan el Bautista decía, me parece que lo van a saber: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es acercarse? Hay dos personas, hay dos puntos, hay una distancia entre las dos, y acercarse es dar un paso voluntariamente. ¿Cómo es tu nombre? Eumelio, vení. Me va a ayudar Eumelio. Eumelio se va a parar acá. Buen porte físico, Eumelio. Bien. Ponete ahí, Eumelio. Estamos acá, estamos saliendo en la cámara. Martín, ¿sí? Está Eumelio, estoy yo. Y si yo me quiero acercar a Eumelio, ¿qué tengo que hacer? Dar un paso. Y si me quiero acercar más, otro paso hasta que llego hasta Eumelio. ¿Estamos? Yo te pregunto, si el Señor, nosotros estábamos allá y el Señor estaba acá, ¿ustedes creen que el Señor se acercó a nosotros? Si fuesen 100 pasos lo que había que dar, ¿cuántos pasos dio el Señor? Dice que sí, tomó forma de hombre y tomó forma de siervo y murió en la cruz. ¿Cuántos pasos dio por nosotros? ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos acercarnos a los demás? Sí. Nosotros muchas veces predicamos el Evangelio y esperamos que la persona venga hasta acá. Pero lo que quiere el Señor es que nosotros nos acerquemos para poder predicar el Evangelio. Es distinto. Por eso le digo que entre los dos textos hay un parecido, pero hay bastante distancia. Porque el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a las vidas como Él se acercó a nosotros. Acercarse. ¿Está bien? Muchas gracias, Eumelio. Fuerte el aplauso para Eumelio. Espectacular, espectacular. Muy bien. Y quiere que hagamos discípulos. Entonces, es una dura tarea para mí. ¿Quién la puede oír? ¿Quién podría pensar en hacer discípulos? Y bueno, usted y yo tenemos que pensar en hacer discípulos porque para eso estamos juntos. ¿Está bien? Oramos brevemente, compartimos muy breve y nos vamos a casa. Padre nuestro, Señor, en esta mañana quisiéramos realmente entender un concepto de tu palabra, Señor, que podamos trabajar en el corazón, que pueda quedar en nuestra mente, Señor, para poder obedecer tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir en el Evangelio según San Lucas. Primeramente, la posibilidad de acercarnos. Vamos a comentar Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a ver si les va pareciendo más posible la idea de poder acercarnos para ser discípulos. El Señor empezaría a llamar a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos llamó el Señor? 12. No me contestaron, no me están contestando mucho. ¿Cuántos discípulos llamó el Señor? 12. Bueno, pero tenía solo 12, nada, había un montón de discípulos, pero 12 eran los más cercanos. Entonces, dice que empezó a llamar. Lo primero que hizo para poder hacer discípulo, y lo primero que usted tiene que hacer, y que yo tengo que hacer, es que él pasó tiempo orando. Pasó tiempo orando. Si usted no ora, va a ser muy difícil cada discípulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para ser discípulos es orar. Acercarme, pero a la presencia del Señor. Y dice el capítulo 5 de Lucas que el Señor iba a llamar a alguno de sus discípulos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, mientras estaban guardando todo, lavando para irse, la cual era de Simón, le rogó, le pidió que apartase de tierra un poco la barca, que la alejase de la orilla, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro, quiere decir desatá el barco de la orilla, que nos metemos a pescar.
y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vaya sorpresa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿lo decimos juntos? Dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron, y el Señor llamó a sus discípulos que le siguieron. Entonces, ¿cómo es la tarea de ser discípulos? Primeramente nos acercamos al trono de Dios, tenemos que orar. Número 2, yo les quiero compartir. ¿El Señor vino a esta tierra a pescar peces? No vino a pescar peces. Pero se metió con los pescadores que estaban pescando e hizo un milagro de multiplicación de peces y de una pesca milagrosa cuyas redes se rompían. El Señor se acercó a las personas que iba a llamar para ser sus discípulos. Y el Señor se acercó al mismo ámbito de las personas a las cuales quería llamar. Como las personas eran pescadoras, se acercó a su barca. Como las personas querían pescar, fue a pescar con ellos e hizo un milagro en la pesca, porque las personas a las cuales quería llamar él eran pescadores. Y él, dejando el lugar donde estaba, metiéndose en su barca, metiéndose en su actividad y acompañándolos y compartiendo con ellos, él, el Hijo de Dios, permitió que ellos pudiesen ser testigos de la poderosa mano de Dios. Y vieron la reacción de Pedro: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Lo compartió con los hijos de Zebedeo y dice que dejándolo todo de ahí en más, le siguieron. A veces nosotros esperamos que la gente venga hacia nosotros, como le decíamos a Humelio, venía hacia nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que ir. Porque el Señor se metió en la barca, porque el Señor no solo se metió en la barca, se metió en la actividad, porque el Señor fue para allá y porque les permitió, involucrándose en sus ámbitos y en sus contextos, ver la poderosa mano de Dios. Entonces, si yo quiero ser discípulo, número 1, tengo que acercarme al trono de Dios, tengo que orar. Pero número 2, me tengo que acercar al contexto de la persona a la cual quiero ganar. Nosotros le decimos a los chicos adolescentes en la iglesia: ustedes juegan a los jueguitos de la computadora, se conectan en la noche, están jugando. Juegan todo el tiempo entre cristianos. ¿Por qué no comparten lo mismo con algunos no cristianos? A ver si podemos hacer una relación, a ver si ellos los conocen ustedes los conocen a ellos, y en esa relación hay un gancho lo suficientemente fuerte para ver si se pueden acercar a la iglesia. No obviamente que ustedes jueguen a los jueguitos para ustedes terminar siendo como ellos, pero sí compartir un mismo contexto para ver si ellos pueden acercarse a ustedes. Jugamos al fútbol, hay mucha gente no cristiana que le encanta jugar al fútbol. ¿Por qué no compartimos un ámbito común? Donde ellos nos puedan ver a nosotros, donde nosotros les conozcamos a ellos, y ellos tengan la posibilidad de ver en nuestras vidas una posibilidad de acercarse a Dios. La charla superficial: ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Qué estudiás? ¿Dónde trabajás? Bueno, la charla superficial se rompe con la constancia en el tiempo. Cuando te veo la primera vez, converso de eso. Te puedo ver la segunda vez y conversar un poco de eso. A la tercera vez, ya me voy soltando, voy abriendo mi vida, voy abriendo otra cosa. Por eso, qué bueno este ejemplo del Señor, que se metió en el ámbito y en la actividad de las personas a las cuales quería Él llamar. Vos trabajás con gente, muchas veces compartís un ámbito, y ese es un buen ámbito para ir rompiendo esa charla superficial y acercarse un poco, para que la persona te cuente el problema que tiene y decirle: mira, yo te quiero compartir, yo soy cristiano, quiero estar orando por vos. Y para que el Señor obre en esa situación, y para que sea una situación de testimonio donde puedas presentar al Salvador,
construir un ámbito. Nosotros queríamos ganar un chico que estaba ahí, que iba, que venía, que iba, que venía. Empezamos a pensar en que tendríamos que construir un ámbito posible para compartir con él. Y empezamos a ir a jugar al pool. Y fuimos a jugar al pool, un jueves, 2 jueves, 3 jueves, 4 jueves. Y en ese tiempo nos conocimos. Y gracias a Dios el chico ahora viene a la iglesia, está enganchadísimo. Pero hay que construir un ámbito común. Y ellos conocieron al Señor íntimamente porque el Señor se metió en su barca y fue con ellos a pescar. Ahora, obviamente nosotros que queremos ganar a una persona no vamos a ir a un boliche con la persona, ¿no? No nos vamos a meter en el bingo con la persona, por supuesto. Pero sí nos podemos meter a compartir un mate semanalmente, intencionalmente, ¿eh? Porque el Señor se metió intencionalmente. Intencionalmente perseverar una y otra vez en un ámbito común, dando la oportunidad de que ellos puedan ver la poderosa mano de Dios. ¿Estamos? Ahora, acuérdense, si yo espero que la persona venga, estoy perdido. El Señor se acercó, yo me tengo que acercar al trono de Dios, orando a Dios, y acercarme al ámbito posible. ¿Qué es lo que puedo empezar a construir? Un ámbito en común donde pueda compartir. ¿Es el trabajo? Gracias a Dios. Si no, lo tengo que construir. Puedo ir a jugar al fútbol con propósito. Estoy yendo a jugar al fútbol para tratar de hablarle de Cristo. ¿Es una merienda donde nos vemos semanalmente? Es una merienda. ¿Es mi casa abierta? ¿Es que te llevo a tu casa cuando salimos de trabajar porque es un espacio donde podemos compartir? Sí, pero me tengo que meter en tu vida. Me meto en tu vida. Me meto en tu ámbito, como el Señor se metió en el ámbito de ellos. Ellos eran pescadores y el Señor se metió a pescar. Número 3. Se lo voy a referir porque no puedo hacerlo buscar tantas veces. Nosotros podemos meternos también a estar atentos a las necesidades de su familia. Fíjense que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Fíjense que una madre vino y le dijo: Señor, yo quiero que mis hijos estén en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La gente se agolpaba para ver al Señor, ¿eh? Pero el Señor era cercano a las necesidades de los familiares de las personas a las cuales Él discipulaba y a las cuales Él buscaba. Estaba disponible para sus familias. Muchas de las personas a las cuales nosotros queremos y estamos orando para poder ganarlas, para poder llamarlas, para que ellas construyan una relación con nosotros, para que vengan a la iglesia, muchas veces no nos van a mostrar ninguna necesidad. No nos muestran, se muestran impermeables. Pero de repente su hijo está enfermo. Pero de repente su mamá está enferma, su papá está enfermo. Pero de repente tienen una necesidad económica. Pero de repente tienen otra necesidad. Y nosotros, estando atentos a las necesidades, podemos estar atentos no a la persona, pero sí a su familia. Y asistiendo a la necesidad de la familia, eso repercute en el corazón de la persona que nosotros estamos buscando. Y eso la motiva para acercarse al Señor. Porque dice, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué gano, qué pierde con ayudar a mi familia? Y miren cómo se está involucrando. Cuando yo estudiaba para visitador médico, tengo que construir una relación con los médicos me tienen que conocer a fin de que en un momento me compren, obviamente. Me decía, en vez de llevarle el remedio que le querés vender al médico, dale tu celular, decile que te llamen por cualquier cosa que necesite. Y si un día el médico te llama un domingo y te dice, acercame tal remedio porque lo necesita mi esposa, que se siente mal, y vos te vas a su casa un domingo y se lo acercás, el médico no se va a olvidar de vos jamás en su vida. Vos fíjate que la gente piensa esto para la venta. Pero el Señor se acercó a la familia de los discípulos muchísimos años antes. Entonces, aparte de orar, lo principal, nos acercamos a su contexto, nos acercamos a su familia, estamos disponibles no solo para ellos, sino para su familia, porque el acercarnos a su familia puede ser importante para ellos y el Señor puede trabajar en sus corazones. Número 3, nos acercamos a sus posibilidades. Dice que trajeron una mujer que le encontraron en el mismo acto del adulterio, engañando a su esposo, y la trajeron delante del Señor. Y ellos lo querían probar al Señor, era más con el Señor que con la mujer. Y le dijeron, Señor, se dice de la ley que deberíamos apedrear a esta mujer. Y él dijo, bueno, listo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezando por los más viejos, dejaban sus piedras en el piso y se iban, y le dijo,
¿Alguno te condena? No, yo tampoco te condeno. Entonces andá y no peques más. Y el Señor, quitándole esa condenación y esa condena también social, públicamente, dio una oportunidad a esta mujer. Nos acercamos a sus ámbitos, construimos un ámbito común, todos con propósito para poder ganarlos para Cristo. Nos acercamos a sus familias, pero también nos acercamos a sus posibilidades. Hay gente que se siente muy condenada por dentro. Hay gente que piensa que no tiene posibilidad ni de acercarse a Dios, ni de acercarse a una iglesia, ni absolutamente nada. No tiene posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acercarnos a ellos. Quizá venga una chica y te diga, mira, yo estuve embarazada y terminé el embarazo. Yo no me puedo acercar a Dios. Quizá venga una persona y te dice, mira, yo antes hice esto, mira, yo estuve en prisión, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero nosotros, acercándonos a sus posibilidades, le tenemos que decir, ¿estás arrepentido? ¿Estás arrepentida? Hay perdón. Y mostrarles en nuestro trato que hay perdón. Y quitar de nuestro trato cualquier tipo de condenación, mostrándole que le tratamos igual que a una persona que no hubiese hecho nada, como la trató el Señor, diciéndole, ¿estás arrepentido? ¿Estás arrepentida? Bueno, listo. Nadie te condena, yo tampoco te condeno. No peques más. No es que te digo que no te condeno para que lo sigas haciendo, no. Pero en el Señor tenés una nueva oportunidad de volver a empezar. Acercarte a su ámbito, acercarte a su familia, acercarte a su posibilidad. Vas a ver y se te va a erizar la piel de sentir que una persona se siente cómoda en un contexto donde siente que se le rompieron las cadenas, donde siente que la gente no la mira más de costado, donde siente que la gente se quiere acercar y se acerca con total libertad, cuando él había perdido o ella había perdido esa posibilidad. Número 4, nos acercamos no solo a sus ámbitos, no solo a su familia, no solo a su posibilidad, sino también a su lenguaje. Dice que el Señor se acercó a ellos. El Señor no solo se hizo hombre, también se hizo campesino. Y también convivió con ellos, con sus errores, con sus traiciones, con el olor. Convivió con todo. Y dice que para hablarles, él que conocería seguramente, hasta incluso, vieron que la palabra dice, si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, el Señor conoce todo. Sin embargo vino a ellos y para que ellos pudieran entender, les hablaba con parábolas, con historias cotidianas a ellos. El aceite de las lámparas, los campos, las semillas, todas cosas que ellos podían entender para que la palabra estuviera desmenuzada, tan fácil de entenderse. Número 4, hay que acercarse a sus lenguajes. Nosotros leemos la Biblia, dice que esta es la versión Reina Valera revisada en 1960. Mucho lenguaje es un lenguaje que nosotros no hablamos acá. Entonces nosotros queremos compartirle la palabra, nosotros le podemos decir, lo que pasa es que vosotros debéis llevar, porque la persona no nos va a entender nada. Nosotros no podemos decir, límpiame solo este raudal, porque la persona no nos va a entender nada. Me encantan los himnos, no crean que en la iglesia cantamos los himnos y los seguiremos cantando. Pero tenemos que entender y pensar en función de que las personas a las cuales le queremos hablar, no les podemos hablar quizás en Reina Valera y esperar que nos entiendan, por lo menos no de primera impresión. Si le vamos a compartir un texto en Reina Valera 60, se lo tenemos que poder explicar y dárselos a entender como el Señor se los dio a entender tan fácil. No podemos hablarle en hispano, no podemos hablarles así. Y todo lo que les queramos compartir de Dios lo tenemos que entender nosotros, lo tenemos que poder explicar y ponerlo a su alcance, porque la palabra que se entiende es la que lleva mucho fruto. La palabra que no se entiende es la que se lleva el enemigo, es la que cayó junto al camino. La palabra que se entiende es solamente la que va a poder dar fruto. Entonces piensen en esto, el Señor no solo se metió en la barca con ellos, no solo se acercó a su familia, no solo se acercó a sus posibilidades, sacó la condenación, se acercó a su lenguaje. Es muy importante esto, es muy importante. La palabra que no se entiende es la que se lleva el enemigo. Y por último, y terminamos, me van a acompañar en una última lectura en un segundito, Juan capítulo 4.
el Señor se acercó, por último, a las personas que pensaron que el Señor no se acercaría a ellos. Este mes pasado, este mes que transcurrimos, se celebró el Día de la Mujer. El Día de la Mujer no es que nació la primera mujer, sino que la mujer se luchó por los derechos para que la mujer pudiera trabajar. Bueno, creo que desde ese entonces hay muchos más derechos para la mujer. Eso es lo que se llama el derecho laboral de la mujer. Bueno, en este contexto que yo le voy a contar, no es que la mujer podía trabajar, no podía trabajar, no tenía casi ningún derecho de los que tiene hoy, solamente se valía por su hijo o por su marido si ellos podían trabajar. No hablaba mujeres y hombres, era muy extraño. El Señor fue el primero que daba esta iniciativa. Y si bien la mujer no ejercía autoridad entre el grupo donde estaba el Señor, ni muchísimo menos, porque tampoco vamos a estar predicando otra cosa que no es, si el Señor hablaba con las mujeres, si el Señor estaba disponible para sus familias, y si el Señor le va a hablar a una mujer, pero no solo a una mujer, lo cual sería bastante en ese contexto, sino que le va a hablar a una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, eran como enemigos. Y el Señor le habla a una mujer. ¿Me acompañan? Dice, versículo 7 del capítulo 4, Juan 4, 7. Dice, vamos a arrancar desde el 6, ¿sí? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, lo sabes todo. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer se dejó su cántaro. Atención a esto. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Número 1, el Señor se acercó a la actividad de las personas a las cuales quería llamar. Número 2, se acercó a su familia. Número 3, se acercó a su posibilidad. Número 4, se acercó a su lenguaje. Y número 5, se acercó a quienes pensaron que el Señor jamás se acercaría. Voy a hablar un tema y lo voy a hablar verdaderamente con propiedad y con seriedad. ¿Estamos? Yo creo que hoy una mujer espera que nosotros le hablemos del Señor, le llevemos la palabra del Señor. Pero hay personas que no esperan que nosotros, cristianos, nos queramos acercar a ellos. ¿Saben quiénes son? Los homosexuales. ¿Saben quiénes son? Los transexuales. ¿Saben quiénes son? Los travestis. Ellos cumplen esa función. Ellos piensan que nosotros los vemos como enemigos. Ellos piensan que nosotros no les vamos a hablar. De hecho, hasta piensan que para nosotros ellos son un obstáculo. La otra vez justo estaban llegando a la iglesia, creo que estaban Aldo y Susana llegando con la camioneta, y estaban viniendo algunos de la marcha del orgullo gay. Nuestra iglesia está al lado de una estación de tren, y venían en el tren,
Y viene un muchacho vestido casi disfrazado y entró por la puerta de la iglesia a gritar y a burlarse de nosotros. A gritar y a burlarse delante de los chicos, delante de las chicas, delante de gente jovencita. Y cuando me acerco como a cerrar la puerta, porque digo, este chico no sé si tomó, ¿qué le pasó? Dice por lo bajo, yo nunca voy a venir acá, yo nunca voy a venir acá, yo nunca voy a venir acá, lo odio. Yo digo, ¿qué le pasa? Fíjense que ni me conocía, ni habíamos hablado, pero él me decía, primero venía con una burla y después venía a decir, yo nunca voy a venir acá, y decía, los odio. ¿Saben por qué? Porque ese tipo de gente piensa que nosotros los odiamos. Ese tipo de gente piensa que nosotros, si los tuviéramos, nos cruzaríamos de vereda. Y si los mirásemos, los miraríamos con una cara mala porque creemos en Dios. Pero el Señor rompió el esquema y fue a hablarle a la gente que no esperaba que le hable. En ese momento era una mujer samaritana. Hoy cambió. Una mujer esperaría que nosotros le hablemos. Los que no esperarían que le hablemos son ellos. Se lo digo con mucho cuidado porque de poder acercarnos a ellos tiene que ser de una manera muy medida, pensada, ideada, diseñada, quizá también con una estrategia, porque acercarnos a una persona homosexual para darle contención en un ámbito privado quizás sería una situación desafortunada, podría producir una situación así. Sin embargo, no por eso debemos dejar de acercarnos, porque ellos necesitan la salvación. La mujer samaritana se asombró y el Señor le reveló cuánto la conocía, y la mujer samaritana encontró una posibilidad y fue y llamó a otros para que vengan al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor rompió esa barrera y se acercó a la gente que pensó que a ellos nunca el Señor se acercaría. Yo te hago una pregunta, porque lo hicimos al principio. Estamos parados acá nosotros y queremos llamar a otros. ¿Estamos predicando el Evangelio esperando que ellos vengan? ¿Es lo que debemos hacer? ¿O debemos nosotros acercarnos a ellos? Porque ¿qué ejemplo nos dejó el Señor? Si el Señor comparado a lo que hizo el Señor, de rebajarse y de acercarse, es mucho mayor que nosotros podamos desfragmentarnos y hacernos como una hormiga. Es mucho mayor lo que hizo el Señor, dejando su gloria, dejando su santidad y haciéndose hombre para hacerse campesino, para estar entre nosotros, entre nuestra tradición, entre nuestro pecado. Y el Señor se acercó a todos nosotros. Si esa persona a la cual quisieran que busquen fuera tu hermano, fuera tu hijo, fuera tu hija, ¿cuántos pasos te gustaría que den para acercarse a Él? Para acercarse a ellos, para que ellos tengan muchas oportunidades, porque ellos no nos creen el Evangelio, no es que no quieren el Evangelio, no lo entienden. Les hablan del infierno, les hablan de un Salvador, les hablan de cambiar su vida, y una persona se resguarda, necesita más de una oportunidad. Pero cuando nosotros nos acercamos y pasamos tiempo y rompemos esas barreras, y a sus familias, a sus ámbitos, y las personas nos conocen y ven las obras de Dios vivas en nuestra vida, ahí es cuando las personas pueden creer y el Espíritu obra, dándole la convicción del pecado, y muchas personas se acercarán. Compartí las últimas 3 veces. Una hablé de hacer discípulos, la otra de ser testigos, pero hoy volvemos con lo mismo. Con mi esposa los amamos. Si pudiéramos congregarnos en más de una iglesia, sin duda que la iglesia en la cual nos congregaríamos sería la iglesia Pavón, sin duda. Más de una iglesia paralelamente no se puede congregar, se te puede congregar solamente en una. Pero están en nuestro corazón. El deseo es estar siempre cerca de ustedes. El deseo es en lo posible serles útiles, animarlos. Pero hermanos, todos tenemos que ir detrás de esto porque el Señor viene. No hay otra cosa. Debemos hacer discípulos y predicarles el Evangelio. La posibilidad de que ellos crean es dejándolos de esperar y yéndolos a buscar. Orando al Señor, construyendo un ámbito para compartir, metiéndonos en sus vidas, en sus familias, en sus posibilidades, en su lenguaje, y acercándonos aún al que jamás pensaría que nos querríamos acercar. ¿Qué mella hace en tu corazón esta palabra? ¿Cómo te sentís frente a esta misión? El Señor te dijo que toda potestad les dada, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Pensás que puedes ser discípulos? El Señor te dijo que va a estar con vos todos los días. ¿Pensás que puedes ser discípulos?
O esta es una tarea que solo va a hacer Pino, Aldo y Edgardo. ¿Pensás que podés hacer discípulos? ¿Sí o no? Yo quiero pensar que sí, pero no porque quiero creer en mí, porque le quiero creer al Señor. Ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas esas cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero la orden es id, muévanse, movilícense. Podés salir de esta iglesia y pensar que no escuchaste nada, desobedeciendo la palabra de Dios. O podés poner esta palabra en tu corazón y decir: Señor, aunque soy poco y aunque quizá me cueste, un poquito quiero empezar. ¿Querés que haga discípulos? Los quiero hacer. Quiero esforzarme por la obra del Señor. Amén. Amén.